buena noche, ¿cómo están todos? Agradecemos en gran manera a todas las personas que nos visitan hoy por primera vez y a los que nos visitan por segunda vez. Eso quiere decir que la primera vez no fue traumático, que pudieron sobrevivir a la primera experiencia. Agradecemos siempre el esfuerzo que cada uno de ustedes hace por poner en agenda. Sabemos siempre, y es algo que resaltamos domingo tras domingo, que los domingos por lo regular tienen un subtítulo, y es que que son sociales. Y ya el hecho de ser social hace que nosotros agendemos un sinnúmero de compromisos que muchas veces están totalmente divorciados a lo que es alimentar la vida de Dios en nosotros. Y saber que cada uno puso ese granito de arena, ese esfuerzo, sabemos que es muy valioso. Por lo tanto, nosotros tratamos de valorar eso y honrar ese esfuerzo que ustedes hacen. No quiero empezar a enseñar sin agradecer, ya se hizo al principio, pero necesito también hacerlo, agradecer el esfuerzo que se hizo durante todo el proceso del montaje de Uniendo Corazones. Hubieron personas que dejaron todo en el camino, producto de tanto que se invirtieron. Agradecemos, sabemos, señores, que nuestro esfuerzo, independientemente, no lo hacemos para recibir algo a cambio, siempre y cuando estos nazcan a partir de una naturaleza correcta, que nosotros lo hagamos, entendemos que no será en vano. Y no será en vano no porque nosotros recibiremos una recompensa, sino porque entendemos que tenemos un compromiso generacional. Y cada esfuerzo que se hace, no buscando el bien propio, ni tratando de tener mayor concepto de nosotros del que debamos de tener. Pero sabemos que escuchar los comentarios, y más que escuchar comentarios para hacer la actividad famosa, sino también escuchar comentarios producto de los elementos, cómo funcionaron en diferentes problemáticas que llegan a esos lugares. Así que gracias a todo el equipo. Decía ahorita en el grupo, tuvieron algunas personas que su nivel de esfuerzo fue tan alto que la forma de escribir lo que hicieron es que parecían una máquina. Y de verdad que desde el día anterior, en la mañana, tarde, hubieron gente que el evento comenzaba a las 5 de la tarde y salieron a las 4 de la tarde del lugar. Y agradecemos a Dios porque nos permite contar con recursos como estos, que están dispuestos, están disponibles a invertir lo que Dios ha puesto. Así que des un aplauso a ustedes mismos por eso. Esa actividad produjo un cansancio enorme, un estropeo en lo físico. Por eso es que sabemos que hay algunas personas que producto de eso quizás hoy no vinieron. Y se entiende, ¿verdad? Se entiende que producto de eso no vinieron. Saben que a veces el congregarse o el participar de una actividad congregacional en la semana es como aquella persona que tiene una pistola y le dieron 2 tiros. Yo tengo 2 tiros. Yo tengo que saber en qué yo usé esos 2 tiros, porque después que lo usé, ¿qué pasa? Ya no tengo más. Entonces hay gente que tienen 2 tiros para congregarse en la semana. Si le metiste una actividad en el medio, que es de pareja o que algo de matrimonio, o a veces como hemos hecho noches de teatro, si metimos una actividad adicional, lo perdimos en la segunda, sea que o vino el discipulado. Entonces entendemos que tenemos ese tipo de público. Amén. Los que tienen sus 2 tiros nada más. Oramos a Dios para que esto pueda cambiar y que nosotros podamos, y creo que hoy tocaremos algo al respecto acerca de este tipo de comportamiento que a veces nos llega a nosotros. Así que pónganse sobre sus pies, vamos así a comenzar. Quiero recordarle, porque no es habitual lo que va a pasar la semana que viene, que será, ¿en qué horario? Será en horario de la mañana. Por lo tanto, todo el que tiene un invitado, tiene a alguien, convócale para la mañana, que este año comenzamos esta dinámica nueva. Vamos a buscarnos las escrituras en el libro de Romanos, capítulo 12. Hay un video que yo sé que
creo que no lo pusieron hoy, y es que recuerda que los videos están en la plataforma, y es que les recuerdo a ustedes, señores, tenemos que acostumbrarnos a volver a oírnos. Traten de, vaya al canal de nosotros. El Señor ha provisto que tengamos los recursos necesarios para poder llevar un contenido de alta calidad. Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a estos siglos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias porque tenemos acceso a la Escritura. Y en la Escritura sabemos que encontramos en ella la palabra de Dios, la cual produce en nosotros la dirección correcta para que nosotros sepamos qué debemos hacer. Y la palabra de Dios, en un momento Jesús la describió con que son espíritu y también son vida. Entendemos la necesidad que tenemos de comer del pan de vida. Permite que por medio de las Escrituras nosotros podamos comer de este pan. En tu nombre, amén y amén. Miren, la semana pasada Wellington comenzó un subtema. Y aunque él no lo dijo, pero abundó con respecto a este, y es acerca de lo que es el ecosistema. Wellington empezó a hablar de lo que es el ecosistema. Estaremos hablando durante 3 domingos más como subtema hasta antes de terminar el primer trimestre del año, acerca de lo que es el ecosistema. Así que antes de entrar de manera definitiva, yo quiero anclarme en algo que Wellington empezó a enseñar. Y quiero resaltar esto, señores, porque a veces cuando nosotros empezamos a edificar con un sentido de competencia, esto genera que lo que se vaya a enseñar tiene que producir una información nueva. Y esto hace que quizás el predicador quiera venir a querer encantarlo. La palabra encantar en un lenguaje popular, en español, produce una sensación contraria a lo que realmente en sustancia realmente es. Porque cuando nosotros hablamos de encantar, es como una gente como que se admiró por lo que está viendo. Pero el encantamiento, más que una admiración por lo que está viendo, es como un hechizamiento que la gente hace, y este efecto produce que la gente pierda la noción de lo que es la realidad de lo que está viendo. Este término es usado en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, cuando dice: oh Gálatas insensato, ¿quién lo encantó? En una versión dice, otra versión dice, ¿quién lo hechizó? Y otra dice, ¿quién lo embrujó? ¿Por qué? Porque el efecto que produjo lo que se le enseñó terminó a ellos desvirtuando la realidad de lo que realmente ellos debían hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos, tenemos ese ánimo de querer venir a encantarlo. Entonces empezamos a buscar información nueva. ¿Qué voy a enseñar hoy de los domingos? ¿Qué voy a decir? Algo que, no, Wellington dijo esto o el predicador dijo esto. No, no tenemos que caer en la necesidad de tener que venir a llenarles a ustedes el entendimiento de palabras nuevas, sino cómo nosotros podemos. Hay una palabra que hemos utilizado hace mucho tiempo, y es como lo que se dijo, lo que vamos a volver a decir hoy puede ser un ladrillo encima de otro ladrillo. No ganamos nada con que nosotros empezamos a reunir todos los elementos que intervienen en una construcción y al final no construyamos una obra. Que nosotros llegamos y tú ves que no puedes caminar y ves la varilla en el piso, ves la arena en el piso, ves los bloques en el piso, y tú ves que estamos enfocados en que todo el mundo traiga varilla, todo el mundo traiga arena, todo el mundo traiga cemento. Y llega un momento que el lugar donde se va a utilizar ni siquiera se puede traer un elemento más, porque nos enfocamos en traer recursos, pero nadie se detuvo a pensar en qué momento empezaremos a construir algo. Así muchas veces nosotros, como nuestra vida se parece de esa misma manera. Estamos siendo expuestos de manera constante a la palabra de Dios, verdades interesantes, conocimientos que muchas veces nos impresionan, producen en nosotros cierto nivel de excitación. Y tenemos un deseo devorador hacia el conocimiento. Llega un libro nuevo, pásamelo. Llega una canción nueva, déjame escucharla 10 veces. Llega un predicador nuevo, ya déjame volver a escucharla. Pero muchas veces nos parecemos a ese terreno y tenemos nuestro terreno lleno de materiales, pero ninguno se ha detenido a saber si en verdad está construyendo con lo que se le está entregando.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos transicionar de lo que me entreguen recursos a que realmente yo esté construyendo una obra con lo que se me está dando? Porque posiblemente algunos de nosotros vengan a querer ser impresionados por los conceptos o por la palabra que se le enseñe. Y usted va a generar algo muy interesante, y es que su alma será saciada producto de la emoción que generará. Pero su espíritu es posible que no esté siendo edificado conforme a la verdad en Cristo, que se basa en el Hijo de Dios, lo que está produciendo en nosotros, producto de la formación de su Hijo en nosotros. Entonces, el elemento que Wellington comenzó la semana pasada, que quiero utilizar como elemento de punta para empezar, y es la palabra automatización. ¿La recuerdan? Wellington utilizó la semana automatización. Así que agárrenme esa palabra y parquémela para utilizar el texto que comenzamos a leyendo. Empezamos leyendo el texto de Romanos 12:2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos, sino transformados. ¿Producto de qué? La renovación de vuestra mente. Noten algo, el escritor está poniendo dos elementos, lo cual lo pone en paralelo. Y dice: si tú no obtienes la primera cosa, tú vas a caer en la segunda. Es como nosotros utilizamos lo que es el antónimo. ¿Qué es el antónimo? ¿Cuál es el antónimo de bueno? Lo malo. Entonces, ¿qué es lo contrario de no conformarse a este siglo? La renovación del entendimiento. Entonces, si yo no me conformo a este siglo, es porque en mí se está produciendo algo. ¿Y qué es? Una transformación producto de que mi entendimiento se está renovando. Pero cuando la transformación no se está produciendo, producto de que no me estoy renovando, entonces, ¿qué está pasando en mí? Estoy siendo conformado a este siglo. Y quiero poner un poco de hincapié en la palabra conformado. La palabra conformado, yo quiero que usted tenga una imagen de lo que es un molde. Un molde, como en griego se utiliza la palabra horma, pero vamos a utilizar la palabra molde. ¿Y qué es el molde? El molde, por lo regular, muchos de nosotros, este ejemplo lo hemos puesto varias veces, muchos de nosotros pasamos por algo interesante. ¿Y qué fue? Que nos empezaron a enseñar a hacer uso del yeso. Y nos pusieron en un platico a dibujar un molde de yeso. ¿Quiénes pasaron por esa dinámica? Que quemaron manualidades todito. Tienen que... Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enseñan a producir un molde, no importa de qué el molde sea lleno, al final de lo que tú lo llenes, él terminará teniendo la forma del molde. Tú agarras un molde de un osito y tú lo llenas de resina, va a ser un osito de resina. Lo llenas de hierro o de acero líquido o de cemento. No importa de lo que tú llenes, al final terminará tomando la forma del molde. Entonces, la advertencia apostólica que genera Pablo a través de los romanos es que Pablo está diciendo: yo no quiero que ustedes se conviertan en el molde que este siglo ha establecido. Y es necesario que nosotros prestemos atención a esto, porque Pablo está diciendo que el molde es más importante que el contenido del molde. Entonces, nosotros muchas veces elevamos el filtro y decimos: este molde se llena con agua, y no dejamos que el agua pase. Pero sí dejamos que entonces que el cemento sí pase. Y al final, si el cemento o el yeso terminan llenando el molde, ¿qué diferencia va a haber en generar la figura? ¿Qué diferencia va a haber en generar la figura? Si tú tienes un molde de un oso y si tú lo llenas de cemento o lo llenas de yeso, ¿te creen que la imagen va a cambiar? No, porque Pablo dice: yo no quiero que ustedes se preocupen de qué está lleno el molde, sino preocúpense en el molde. Y esto es importante porque muchas veces nosotros nos enfocamos en el contenido del molde e ignoramos el molde. Y terminamos tomando la forma de este siglo, pero de otra manera. Ah, no, mira, porque en San Juan lo hacen de tal forma y yo no hago como ellos. Mentira, es el líquido. Por el final te pareces a lo mismo. Entonces Pablo dice: el no conformarte a este siglo se logra cuando entonces yo me transformo por medio de ¿qué? De la renovación. La palabra transformación
en el texto es una palabra muy conocida entre nosotros. Y es la palabra metamorfos, que es una palabra griega donde se trae lo que es la metamorfosis. Entonces Pablo dice, yo no quiero que ustedes se tomen la forma, sino que ustedes tengan una metamorfosis. La renovación va a producir en ustedes ¿un qué? Una metamorfosis. Pero en el entendimiento de la metamorfosis, muchos de nosotros generamos cierto nivel de confusión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la vida biológica varios animales que tienden a tener cierta metamorfosis. Primera, el camaleón y segunda, la mariposa. El camaleón tiene una metamorfosis que es sumamente interesante y es que la mariposa sufre una metamorfosis producto de un cambio de etapa. Ella primero se convierte en oruga, luego de oruga, primero se convierte en larva, de larva se convierte en oruga y de oruga se convierte en las mariposas que nosotros conocemos. Ella cambia producto de que cambia de etapa. En cambio, el camaleón, él cambia producto del ambiente donde él está. Si el ambiente donde él está es verde, cuando él llegue al ambiente, ¿de qué color se va a poner? Verde. Entonces muchos de nosotros creemos que estamos siendo transformados porque en nosotros estaban ocurriendo cambios. Y tenemos que tener cuidado si nosotros se está produciendo cambios o si nosotros se está produciendo adaptaciones. ¿Y cómo se da esto? Yo llego a Saliluz y empiezo a ver un ambiente muy interesante. Oigo personas que hablan que gracia y paz, que vida, naturaleza, que oigo que pasando de muerte a vida. Y me he propuesto aprenderme el vocabulario. Y ya cuando alguien me oye hablando, yo parezco exactamente como lo que ellos hablan. Pero cuando nos llegue el momento donde la verdad pone a prueba si lo que en mí está siendo creído, entonces pone en evidencia que en ti no hubo un cambio, sino que hubo una adaptación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos el lujo de entender si lo que yo estoy siendo expuesto está produciendo en mí adaptaciones o está produciendo en mí metamorfosis, que son cambios como se parece a la mariposa? Lo interesante que pasa con la mariposa es que a la mariposa los cambios ninguno vuelven de atrás para adelante, sino que van de manera progresiva. Pero el camaleón hoy es verde, mañana es rojo, mañana es azul. A él no le importa de qué color él se va a ver, porque su interés está en parecerse al ambiente donde él está. Entonces, ¿cómo nosotros como congregación podemos darnos el lujo de poder entender cuál es el objetivo por el cual nosotros hoy estamos formando y haciendo vida de iglesia? Yo quiero parecerme a ellos para poder adoptar la ropa, el lenguaje, cómo se comunican, cómo abrazan, cómo se expresan, o cómo yo quiero que la verdad que está siendo expuesta produzca en mí una transformación que cuando venga el momento, que venga la tempestad, entonces ¿qué pase? Yo poder responder conforme a la verdad que he creído. Por eso dijimos hace un tiempo atrás, la última vez que me tocó exponer, que nosotros tenemos dos tipos de vientos que nos atacan. El viento llamado tempestad y el segundo viento que es viento de doctrina. Y no quiero entrar en esos detalles, pero el viento llamado tempestad es aquel viento que cada uno de nosotros, cada cierto tiempo nos va a visitar. El viento de tempestad va a venir disfrazado de problemas financieros, problemas de salud, problema familiar, problema matrimonial, problema de trabajo. Ese viento nos va a visitar. El problema de nosotros está que el viento debe visitarnos. Lo que el viento no debe es habitar en nuestras vidas. Entonces mucho viento llamado tempestad, en vez de producir una estancia temporal corta, una visita de paso, lo que vino a producir nosotros fue una habitación perpetua. Y lo peor que pasa con ese tipo de cosas, ¿saben qué es? Que ese viento nosotros lo alojamos en nuestras vidas y lo sustentamos, lo alimentamos a diario, lo mantenemos vivo, porque llega un momento que hasta nos adaptamos a él. Entonces, ¿cómo ese viento llamado tempestad, cuando venga y nos visite, va a encontrar los recursos necesarios para que nosotros podamos hacerle frente? Esto no se logra porque yo cambie de ambiente, pero sí se va a lograr porque en verdad en mí haya una transformación.
Por eso es necesario que nosotros podamos diferenciar de manera clara qué es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Qué está produciendo sal y luz en mí? ¿Qué está produciendo? ¿Está produciendo que yo cambie? ¿Cambie mi forma de vestir? ¿Cambie mi forma de hablar? ¿O está produciendo una verdad que en mí encontró cabida y se está haciendo carne? Y cuando la gente me ve, no ve a alguien que cambió de color, sino que cambió de forma. Porque la verdad se hizo carne. Y la Biblia menciona en el libro de Habacuc que llegará un momento donde la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero Juan dice que cuando ese momento se dio fue cuando vieron a Jesús. Y la palabra dice que Jesús era la palabra de Dios. Y que esta palabra se hizo carne. Y cuando la palabra se hizo carne, ¿qué vio Juan? Vio su gloria. Entonces, ¿cuándo es que la gente va a ver la gloria de Dios en nosotros? Cuando yo cambio de forma, cuando yo aprendo el lenguaje, cuando yo me adapte al ambiente. No, cuando la palabra se haga carne en nosotros. Por eso no importa si te dicen, porque tú podrás ser al que le dicen te pareces a él. Pero nadie va a borrar que hace una hora lo negaste. Porque Pedro tiene un ejemplo sumamente interesante. Hizo un reconocimiento en público de Dios, pero en privado, ¿qué hizo? Lo negó. A veces nosotros lo hacemos al revés. Reconocemos a Dios en privado y en público nos avergonzamos de Él. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender que esta transformación tiene que ser genuina y no puede responder a una presión que me hace el ambiente? Señores, hay algo que yo vengo diciendo muchas veces en los discipulados y a los estudiantes con los cuales nos están participando con nosotros. Digo, procuren entender, señores, si en ustedes hay evidencia de que la vida de Dios nació en ustedes. Procuren ver los frutos de que hay evidencia en la vida de Dios. Porque Luis Miguel Jiménez, ni nadie que existe aquí, tiene el mecanismo ni el procedimiento para darte la vida de Dios. Si eso no ha nacido en tu vida, no hay nada que podamos hacer. Podremos pelear contigo cuando tengas problemas de conducta, podremos aplicarte cierta corrección cuando te lleguen ciertas dificultades. Pero si la vida de Dios todavía no ha aterrizado en tu vida, todo esfuerzo que nosotros podamos hacer será en vano. Entrando para conectar con Wellington la semana pasada, utilizamos una palabra que le dije que me la pusieran en parqueo. ¿Cuál es la palabra? Automatización. Wellington habló de la automatización. Yo quiero que ustedes se pregunten cómo es que la automatización se produce. Y es algo que ustedes no quiero que pasen por alto, que la automatización es una acción que no está sujeta nada más a la vida de Dios. La automatización no está sujeta nada más a la vida, no nada más está sujeta a la verdad. La automatización también funciona en la muerte y en la mentira. Porque es una acción. Es como quien dice, Luis Miguel corrió. Bueno, pero ese correr puede ser en una carrera que compitiendo, o puede ser que lo estén persiguiendo porque lo van a atracar, o puede ser que él se robó algo y que no quiere que lo atrapen. Pero el correr sigue siendo el mismo. El sentido se lo va a dar en el contexto en el que éste da. Entonces, ¿cómo se produce la automatización de la verdad de Dios? ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta? Quiero volver al texto que Wellington citó. Wellington citó el libro de Marcos. Dice que Jesús decía que el reino de Dios es semejante a un hombre que plantó una semilla y dice que él no sabe qué pasó, si era de noche o de día, él no sabe, sino que la semilla se entró a la tierra y de manera automática empezó a hacer ¿qué? El fruto, de manera automática. Esa automatización de la verdad de Dios, ¿cómo es que se va a dar en nosotros? Y Wellington también lo dijo, pero quiero ponerlo en el orden que él lo dijo, para que usted encuentre un poco más de sentido. Wellington citaba y decía que esta automatización se da cuando en nosotros hay una compatibilidad. Hay una compatibilidad
entre lo que nosotros somos en lo que es Dios. Si no existe esta compatibilidad, es imposible que exista una automatización. ¿Y cuál es la compatibilidad que Wellington enseñó la semana pasada? Wellington decía que debe haber una compatibilidad, primero, de naturaleza. Segundo, de ecosistema. Y tercero, de alimento. Quiero concentrarme en el segundo elemento, que es el ecosistema, pero no quiero caer ahí sin hacer una completa, para que ustedes entiendan la analogía completa. Dijimos, la primera compatibilidad, ¿de qué debe ser? De naturaleza. ¿Y qué es esto? Siempre hemos puesto un ejemplo y quiero resaltarlo. Y no se incomoden porque repitamos, porque el objetivo no es llenarlo de información, sino ¿de qué? De que usted aprenda lo que se está tratando de enseñar. Vamos aquí. Primero, de naturaleza. Nosotros conocemos en el mundo biológico en el que nosotros vivimos que hay naturaleza animal, naturaleza vegetal. ¿Quién de ustedes ha visto que un animal ha agarrado su parte reproductiva y le han puesto una semilla de aguacate y el animal da a luz una mata de aguacate? ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha visto eso? Aunque no lo hemos visto, este ejemplo tiene algo interesante, que no simplemente la gente no lo ha visto, sino que usted no se lo imagina. Y tiene un tercer elemento, es que no simplemente no se lo imagina, sino que usted no hay registro histórico de que alguien lo haya intentado. ¿Por qué? Porque nadie ha intentado mezclar la vida animal con la vida vegetal. ¿Por qué no lo intentan? Porque no hay una compatibilidad ¿de qué? De naturaleza. Por lo tanto, si no hay una compatibilidad de naturaleza, es imposible que estas dos naturalezas, ¿qué pase? Estos dos elementos se unan. No hay forma de que si la naturaleza no es la misma, pueda producir en ello una unión. Y por lo tanto, como no hay unión, tampoco hay reproducción. Entonces, no se une y como efecto secundario, no se reproduce. Por lo tanto, para que la verdad de Dios, primero, para que la verdad de Dios en usted se produzca la automatización, primero debe haber una compatibilidad de naturaleza. Y dirá usted, ¿y qué estamos hablando de naturaleza? Para algunos yo sé que puede esto ser incómodo de entender, pero es sencillo. La Biblia dice que los que nacieron de nuevo son hijos de Dios, ¿verdad? Los que nacieron de nuevo, ¿qué son hijos? Por lo tanto, el que no nació de nuevo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Y la Biblia menciona dos padres. Uno es Dios y ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro? Chanito, ¿verdad? ¿Lo conocen a Chanito? ¿Quién conoce a Chanito? ¿Quién ha intimado con Chanito? Vi una mano levantada por ahí atrás que no lo voy a resaltar. Entonces, el que no es hijo de Dios es hijo del otro. Vamos bien ahí, ¿verdad? Vamos cogiendo el ejemplo. Entonces, los que son hijos de Dios, la Biblia dice que Dios le cambió a él la naturaleza. Porque ellos teníamos, Wellington citó, y los que quieran pueden acercarse a él para que le dé los detalles o volver a oír la prédica. Wellington citó muchos detalles acerca de aquellas personas que todavía no habían pasado de muerte a vida. No voy a entrar en eso, pero uno de los detalles que él decía que estaban muertos. Por naturaleza eran hijos de la ira. Dice que el ser hijo de la ira no era un asunto de que ellos lo aprendieron en el camino, sino que es un asunto de la naturaleza que ellos tenían. Entonces, el hombre que no es hijo de Dios tiene una naturaleza de pecado que se circunscribe en una naturaleza de muerte. Por lo tanto, en Dios hay dos naturalezas. La primera naturaleza es la que tiene vida y la segunda, ¿cuál es? La muerte.
Entonces, esto nos permite llegar a la conclusión de que no hay forma de que la naturaleza de Dios, que es representada con la naturaleza de vida, pueda tener unión en alguien que tiene una naturaleza de muerte. Entonces, si usted no ha dado el paso y usted todavía no ha pasado de muerte a vida, es muy difícil que la verdad de Dios entonces en usted se automatice. Para que ni lo intente. Sí, oye, te hice un regalo grandísimo hoy. Te quité todo el esfuerzo. Te quité todo el esfuerzo, no tienes que esforzarte, no tienes que hacer nada. Si no ha pasado de muerte a vida, no intente. Esto se pone fácil. Es como cuando al gimnasio hay mujeres que le encanta darle a la pierna, ¿verdad? A las mujeres le encanta darle a la pierna. Pero ninguno de ustedes ha visto una mujer encantada dando la pierna inválida. No, ¿alguna vez visto de alguien que dice, me encanta darle la pierna y tú ves que no camina? ¿Por qué? Porque para que te encante darle la pierna, primero tienes que tener ¿qué? Entonces, para que te funcionen los asuntos de la vida, primero que hay que tener, primero hay que tener la vida. Por lo tanto, si no hay vida, entonces no hay automatización. Porque la naturaleza primero tiene que tener una compatibilidad. Entonces, para que la verdad de Dios se automatice, primero que debe haber una compatibilidad de naturaleza. Segundo, Wellington citaba, debe haber una compatibilidad de ecosistema. No voy a dar mucho detalle porque quiero ampliar ese elemento más adelante. Y tercero, tiene que haber una compatibilidad de alimento. Se lo voy a poner el ejemplo del alimento para que podamos hacer una correlación de los tres elementos primero. La naturaleza del niño, de un ser viviente, dice que cuando nace está en una etapa de niño. Y lo que necesita en esa etapa es un alimento. Y ese alimento no puede ser el que tú te inventes, ni el que tú hagas un laboratorio, ni que el mejor científico del mundo diga. Pueden haber inventos, pero si los inventos no son compatibles con la naturaleza del alimento, ¿qué puede pasar con el niño? Se muere. Por más que tú ames a tu hijo, tú no puedes venir a decir, tengo leche de cocodrilo, bébetela. No puede. Porque esa naturaleza de ese muchacho, para que crezca, está sujeto ¿a qué? A un tipo de alimento. Y voy a poner el ejemplo con los tres elementos. El pez. Sabemos que hay animales que están sujetos a que puedan vivir dentro del agua. Pero hay animales que viven fuera del agua. Pero pongamos el ejemplo con el pez. ¿Quién determinó que el pez pueda vivir dentro del agua? Dios. ¿Y Dios tiene control dentro del agua? ¿Tiene control fuera del agua? La pregunta mía es, ¿por qué si Dios tiene control dentro y fuera, por qué el pez cuando sale se muere? ¿Por qué? Porque Dios dijo que la vida de ese pez está sujeta a un ecosistema de agua. Y Dios dijo, mientras él se mantenga sujeto al ecosistema que yo diseñé para él, entonces yo le garantizo la vida. Mientras él no se sujete a la naturaleza que yo determiné, entonces yo no puedo garantizarle la vida. ¿Vamos bien ahí? Agárrenme ese ejemplo que lo quiero volver a retomar. Luego, el pez está dentro del agua. Y su naturaleza está diseñada para vivir en el agua. Nítido. Pero ahora el pez se muere. ¿Por qué se muere el pez? Cuando le hacen una autopsia al pez, van a la clínica de peces a hacer una autopsia. ¿Por qué murió el pez? ¿Cómo el pez qué? Al forense marino. Va al forense marino y dice, mira, ¿de qué murió el pez? Si él estaba en el agua estaba limpia. No, lo que pasa es que él no comió. Entonces, no es, ahora, tiene naturaleza. Estaba dentro del ecosistema, pero no comió. Entonces,
Ahora la vida está sujeta al ecosistema donde está y a la comida que él participa. Entonces, nosotros, porque quiero encajarme en lo que es el ecosistema. Quiero que usted le preste atención a lo que es el ecosistema. Entonces, miren lo interesante del pez. Él está sujeto a 3 elementos. Entonces, para que la verdad de Dios se automatice, ¿qué debe haber en nosotros? Repitamos, una compatibilidad de naturaleza. ¿Y esta naturaleza de qué es? De vida. Tiene que haber una compatibilidad de ecosistema. Si yo no estoy en el ecosistema que Dios dice que la vida de él se desarrolle, ¿se desarrollará? No. Y tercero, depende de un alimento. ¿Qué pasa con algunos de nosotros? ¿Quién de ustedes ha visto que el hombre ha podido lograr vivir debajo del agua? ¿Ustedes lo han visto que el hombre ha podido lograr durar mucho tiempo debajo del agua? Primer método, con tanque de oxígeno. ¿Lo han visto? Sin embargo, el tiempo que puede durar ahí está sujeto al tanque, pero no es permanente. El hombre fue sumamente ingenioso y vio que un tanque le daba 2 horas y él dice, yo voy a andar con 3 tanques. Pero luego él se devuelve porque vio que él logró que el tiempo se alargara, pero no pudo establecer vida. Él inventó un método para ampliar su tiempo, pero no logró que su cuerpo se adaptara a la vida debajo del agua. Nada, el hombre eleva la apuesta y dice, yo me voy a inventar ahora un submarino. Y agarra el submarino y ya él no simplemente que estaba luchando por durar 24 horas, ahora el submarino le da 30 días. El año pasado hubo un caso, creo que hace 2 años, en un submarino de Argentina que se perdió. Y ustedes saben cómo ellos se dieron cuenta que ya se habían muerto las personas que estaban dentro del submarino. Porque la cantidad de oxígeno nada más le duraban a ellos 30 días. Y cuando vieron que duraron 30 días sin encontrar el submarino, dijeron, aunque encontremos el aparato, no encontraremos a nadie vivo. Porque para lograr que el hombre viva debajo del mar, no depende de ningún método externo que podamos hacer, sino tú agarras a un hombre, le cambia los pulmones y le mete una tráquea. Le ponemos las tráqueas o las branquias, ¿cómo es? Es para ver si ustedes saben. Le ponemos las branquias. ¿Y qué hemos logrado? Logramos que el hombre viva. ¿Y es posible eso? Porque no hay forma de que el hombre viva debajo del agua si su naturaleza no cambia. No hay forma que nosotros podamos participar de la vida de Dios si nuestra naturaleza no cambia. ¿Cuál es el tanque que tú inventaste? Algunos que no inventamos muchos tanques. El tanque de la ropa, el tanque del lenguaje, el tanque de congregarme, el tanque de participar del ambiente. Y llega un momento que después que tú ves que mucha gente duró mucho tiempo. ¿Y qué pasó contigo? Que ya no te veo predicando. ¿Saben qué dice la persona? Me descarrié. Y yo quiero que cambiemos esa palabra y digamos, no me descarrié, se me acabó el tanque. Se me acabó el tanque. Porque si nuestra naturaleza no cambia, podremos constantemente simular cosas, pero no podremos lograr nada. Profundicemos un poquito acerca de lo que es el ecosistema y empezamos primero con un ejemplo. Génesis 2:20, las escrituras nos enseñan y dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Este es el contexto donde antes de que Dios dé a conocer la mujer
¿Conocen? A mí hay algo que me gustó mucho del texto, y es que dice que para Adán, ¿qué pasó con Adán? No se halló ayuda. ¿Qué tenemos del texto que me llama la atención? Que no dice que no se halló mujer, sino ayuda. Porque el problema que Dios está solucionando no es alguien con quien Él simplemente se reproduzca, sino alguien con quien Él pueda recibir ayuda. Mire que dice, no se halló ayuda, no se halló donde Él podía reproducirse, no se halló mujer, simplemente dijo, no se halló ayuda. Y yo quiero que usted preste atención a la palabra ayuda, porque es muy importante para este ejemplo. Y es que, ¿cuántos de ustedes han visto que la gente del campo para cargar se ayudaba con un animal? Agarró un caballo y le ponían la carga. Y el caballo, ¿qué hacía? Lo ayudaba en el trabajo. La Biblia dice, necesitamos a alguien que are. Los hombres están cansados. Ponían 2 bueyes y el buey, ¿qué hacía? Lo ayudaba. Entonces, si los animales tienen esa capacidad de producir ayuda al hombre, ¿por qué esos animales, lo que ellos hacían para el hombre, no se identificaba como una ayuda? Sencillo. Porque Adán, aparte que se necesitaba alguien que lo ayudara, se necesitaba alguien que compartiera la misma vida que él tenía. Mientras no había nadie que tuviese la misma vida de él, íbamos a poder identificar todo tipo de ayuda, pero no iba a ser la idónea. Porque para que la ayuda sea idónea, tiene que compartir ¿el qué? La misma vida. Por eso Dios no agarra un animal y lo convierte en mujer, sino que agarra del mismo hombre y saca la mujer. Y por eso ¿qué dice Adán? Adán dice, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Versión dominicana, esta es igual a mí. Esta tiene mi misma naturaleza, lo que él está diciendo. Adán está diciendo, esta tiene mi misma naturaleza. Entonces, la vida de Dios a nosotros nos llega como un fruto, como un fruto. Pero para nosotros ver el fruto puesto desde otro ángulo, el fruto depende de 3 cosas. Depende de la semilla, depende del terreno y depende del ecosistema donde la semilla se dé. ¿Vamos bien? Ahora miren algo. Nosotros podemos tener una buena semilla, podemos tener un buen terreno y podemos tener un buen ecosistema. Pero si los 3 elementos no son de la misma naturaleza, ¿podremos ver el fruto? No podremos ver el fruto. Porque para que el fruto se dé, ¿qué se necesita? Se necesita que sean de la misma naturaleza los 3 elementos. Y yo quiero poner mucha intención en esto, señores, porque muchos de nosotros nos hemos preocupado bastante en tener una buena semilla. Oye, yo creo que tú oigas a Wellington. Cuando Wellington predica, excepcional. O saquémoslo de Sal y Luz. Yo creo que tú oigas a Fabián. Cuando Fabián predica, o Tommy Moya, o Ballestreri, que menciona mucho Radamés, o cualquier predicador que usted le pueda añadir. Esa gente predica, tiene buena semilla. Yo decía esta semana, una gente, miren, algo interesante, mucha gente quedó loco con Fabián. ¿Quién le encantó a Fabián? Lo interesante es que muchos no volvieron a buscar una prédica de él. Entonces, me encantó Fabián, pero
Oye, ¿te gustó? Sí. ¿Volviste a buscar una prédica? No. No seas hipócrita. Te encantaste. ¿Te gustó la impresión? Pero no pasa. No pasa así. Entonces, oye, y yo soy experto en identificar quién predica bien, quién tiene buena semilla. Pero lo segundo es que necesitamos que el terreno. Y en este caso, ¿qué es el terreno? El oído de nosotros. Wellington le explicó muy bien, con respecto a los 4 terrenos, que esto se parece al oído de nosotros. Y hay una enseñanza que me mandó Ángel que me gustó mucho, que dice, ten cuidado cómo oyes. ¿Cómo oyes? Ten cuidado cómo oyes, porque la forma en la que oyes se determina el terreno que tú eres. Muchos de nosotros tenemos la buena semilla, pero cuando cae en nosotros es como que cae en piedra. Cuando cae en nosotros es como que cae en el pedregal, está en espino y está en el camino. Y pocas veces lo que yo oigo es buena tierra. Pero para que sea buena tierra no va a depender de que tú me lo digas. Depende de que se vea el fruto de lo que tú estés escuchando. Porque si no se ve el fruto de lo que tú estás escuchando, entonces tú no eres buena tierra. Entonces nosotros tenemos que aprender que el Señor por el Espíritu permita traer a nosotros el discernimiento para nosotros poder identificar cuando yo soy buena tierra. ¿Por qué? Porque a veces creemos que buena tierra es porque aplaudimos la palabra. Y déjeme decirle que eso también es un terreno, que dice que recibió la palabra con gozo. Pero recibir la palabra con gozo no garantiza que el fruto lo vamos a ver. Por lo tanto, que la aplaudas, que la compartas, que traiga gente, no quiere decir que en ti se está haciendo un fruto. Y yo sé que algunos de nosotros sufrimos algunos traumas, porque a veces hemos visto que alguien que yo traje, en él se está viendo la palabra y yo que tengo tiempo en mí no. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que él es buena tierra, tú eres piedra. Pero tú eres el que más te goza, tú eres el que más te para, tú eres el que más aplaude, tú eres el que más defiende. Sí, pero eso no garantiza que en ti se va a ver el fruto. Entonces, el terreno que se convierte en quien lo escucha. Y el punto donde yo quiero aterrizar todo lo que estoy hablando es el ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema, hay 3 cosas que yo quiero que pasan cuando hablamos de ecosistema. La primera cosa que pasa es la muerte ecosistémica. ¿Qué es esto? La muerte ecosistémica. Wellington lo dijo la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Cuando usted agarra una semilla de fresa y va y la lleva al sur. El sur es conocido porque da mucho fruto. Los granos se dan mucho. Que el maíz, que la habichuela, los plátanos. El sur hay evidencia de que es una tierra productiva. Pero cuando tú agarras la semilla de fresa y la llevas al sur, pero tú fuiste, la semilla de fresa, ¿tú sabes cómo fue que tú la compraste? Tú fuiste al fresólogo. Al que vende semilla de fresa, al fresólogo. Búsquenla en Google, señores. Y me dicen si existe para volver a decirla. Tú vas al que vende la fresa y oye que tú dices, dame la mejor semilla de fresa. Y tú vas y compras la mejor semilla de fresa. Y vas y la siembras y fuiste al sur. ¿Cuál es el terreno más fértil? Ve al Valle de San Juan, que ahí se dan todo. Y se muere. La semilla es buena. El terreno es bueno. Hay evidencia que la semilla ha sido buena. Porque tú estás viendo lo que en otros ha producido. Y esa es la evidencia que tú tienes. Que tú viste que Radamés compró semilla y Radamés te dice que su vida cambió porque ahora vende mucha fresa. Tú estás viendo que hay evidencia de que la semilla es buena. ¿El terreno es bueno? Claro, porque yo llamé a Wellington que trabaja en el sur y él me dice que su vida cambió.
Lo que pasa es que te faltó una llamada y es que no te diste cuenta que Radamés cosechó su semilla en el Cibao y Wellington cosechó su cosa en el sur. Y ambos están siendo productivos, pero tú no entendiste que cada uno está sembrando una semilla conforme a la naturaleza del terreno que cada quien tiene. Entonces a veces nosotros queremos el fruto de la semilla, producto de lo que estamos viendo en otro, pero no queremos adecuar que esa semilla sea conforme a un terreno que es nuestro oído y que repose en un ecosistema que es nuestra vida. Entonces lo primero que nosotros tenemos es la muerte por ecosistema. Cuando usted agarra una semilla que debe tener la vida y la deposita en alguien que está muerto, ¿qué va a pasar con la semilla? Tú no tienes que matarla. Entonces, vuelvo al principio, la palabra automatización. Entonces viene la palabra y se automatiza, ¿verdad? Pero entonces cuando la semilla que tú pones no es conforme al terreno ni conforme al ecosistema, tú no tienes que hacer nada para matarla. Ella de manera automática, ¿qué va a pasar? Muere. Entonces hay una muerte que la produce el ecosistema. Entonces, agarre lo que le voy a decir. Agarre lo que voy a decir. Cuando tú agarras la verdad de Dios y la quieres llevar a tu ecosistema que no es conforme a la naturaleza de Dios, ¿qué pasa con lo que estás recibiendo? Entonces, si alguno de ustedes no está viendo el fruto de lo que está oyendo, no pida que oren por usted. No le pida ayuda a otro, no haga cadena de oración. Cambie su ecosistema. Porque el problema no es de la semilla, porque tú estás viendo que no te está produciendo fruto. Sino, tu ecosistema es parte del problema. Voy a avanzar porque no quiero terminar hoy sin tocar algo a donde quiero llegar. Hablamos de la muerte por ecosistema. Segundo, está el contagio del ecosistema. Cuando nosotros estamos modificando esto, fue el 18 de febrero, el 17, un día antes de las elecciones, pasó algo muy interesante. Y es que yo estaba allá atrás y papi viene, me dice, déjame tener una reunión allá atrás. Y yo vi que el ambiente para mí no me gustaba y salí de ahí y vine para acá. Los muchachos estaban bregando con esto aquí. Tú me das una herramienta de ese, yo no sé qué hacer, yo no sé bregar con nada de eso. Pero yo me senté ahí. ¿Qué pasa? Que cuando pasan las horas, yo estoy aquí y viene Yandra, de freca como siempre, viene Yandra y yo estoy aquí y me dice, el pastor está sucio para que digan que trabajó. Pero yo no le he puesto la mano a nada de eso. No le puse la mano a nada de eso. Pero fue necesario. Yo no tuve que saber ni cómo se diseña, ni cómo funciona. No tuve que cargar nada. No tuve que trabajar. Nada más fue necesario. Yo duré 3 horas siendo expuesto a un ecosistema que no era conforme a lo que yo estaba diciendo, para que el ecosistema de manera automática produzca en mí un contagio que yo termine pareciendo a que me parezco a qué, a este siglo. Ya yo parecía trabajador, ya yo parecía un obrero. Entonces, ¿a qué se parece esto? ¿A qué se parece esto? ¿A qué se parece esto? Yo voy a participar de tal cosa, pero yo no me voy a... Yo no soy de ese ambiente. Ay, qué tierno. Jesús encarnado. Que el ambiente no te va a producir nada. Cualquier eso ahí. Miren, yo cuando pasan las horas, que eso fue como las 6 de la tarde, que lo que me pasó con Yandra, cuando yo me paro a las 8:30 de la noche, yo me doy cuenta que ya el ecosistema no había producido simplemente un cambio en mi vida, sino
que ya yo tenía la laptop, la tablet y la mochila. Ya mi tablet estaba sucia de polvo, mi laptop estaba sucia de polvo. El ecosistema había producido en mí, ¿el qué? Transformación que ya había calado más allá de mi ropa. Cuando nosotros estamos acostumbrados, a producir, a estar expuesto a ecosistema, primero el ecosistema coloniza tu oído, luego coloniza tu vista, luego coloniza lo que tocas y luego termina produciendo en ti comiendo lo que no debiste de comer. Y así como primero el ecosistema produjo un cambio en mi ropa, luego en las cosas que estaban al lado de mí. Entonces nosotros nos engañamos mucho y diciendo, mira, yo voy a participar de tal cosa. Y miren, quiero llamar fuertemente la atención de ustedes y no a manera de corrección, sino de conciencia. Cuando se produce la conversación en Edén, si usted analiza lo que dijo la serpiente, hay más verdad que mentira en lo que dijo. Hay más verdad que mentira. Sin embargo, fue como un 20% de lo que dijo necesario para producir ¿qué? Un cambio en el diseño. Nada más vamos a poner un número, un 20% fue necesario para producir ¿qué? Un cambio en el diseño. Oye, Adán, que no tenía experiencia pecando. No tenía porque... No tenía, Dios fue hasta injusto porque en el primero lo descalificó. Muchos de nosotros estamos vivos todavía. No tenía experiencia pecando. En el primero vino, lo descalificó. Con un 20% fue necesario. A veces nosotros consumimos gente y estamos expuestos a cierto ambiente, nada más, no teniendo un 80% de verdad, nada más un 20% de verdad. Y ya porque tiene nada más un 20% de verdad, eso justifica el yo ir a ese ecosistema. Ah, no, porque yo voy a participar de tal cosa porque esta persona tiene 20% de verdad en lo que dice o lo que canta. Entonces, si Adán con un 20% de mentira lo engañaron, ¿qué van a hacer contigo con un 80% de verdad? De mentira. Si Adán con el 20% de mentira lo engañaron, ¿qué van a hacer contigo con el 80% de mentira? De relajo te van a poner. Hablé del contagio por ecosistema. Y el tercero, mi vida como ecosistema. Lo voy a dejar hasta aquí. Voy a seguir la semana que viene, pero quiero ponerle un ejemplo que puse aquí. De mi vida como ecosistema. La semana que viene vamos a tratar de lo que es mi vida como ecosistema. Pero miren unas fotos de unos alimentos que le mandé a Yandra. ¿Qué les parece eso? Tengo de toda la variedad. Son 4 fotos. Miren, hasta dulce. Carmen, el café sin azúcar. Miren, es un churrasco, señores. Páralo ahí, esa imagen. Esa es la cuarta, ¿verdad? Páramela ahí. Quedan 2, ¿verdad? No me la enseña las otras. Déjamela ahí. De los 4 platos que yo mencioné. De los 4 platos que yo mencioné, ven cómo toditos, por lo menos con uno de los 4 platos, encontró atracción. Algunos que tienen el estómago un poquito más ampliado, desbloqueado, como dice, sintieron atracción por los 4, ¿verdad? Rosana, no estamos hablando de usted. Pero, yo le quiero volver a hacer la pregunta. Si yo le digo a ustedes, ¿dónde se produjo este plato?
Pon la otra imagen. Déjame esa. Yo quiero escuchar la respuesta de Sandy. Sandy salió del grupo. Si yo le hubiese primero mencionado la cocina donde se cocinó esto, ¿le hubiese generado el mismo apetito? La pregunta mía es, si nosotros, con los elementos de la comida temporal, somos tan cuidadosos, ¿dónde estos se producen? ¿Por qué nos importa tan poco nuestra vida como ecosistema? ¿Por qué no importa tan poco nuestra vida como ecosistema? Ese eres tú como ecosistema. Ese eres tú como ecosistema. Y yo quiero que ustedes sepan que el reino de Dios funciona al revés. ¿Y cómo funciona al revés? Que muchos de nosotros comemos en los restaurantes y pocas veces visitamos las cocinas. Y decimos pocas veces para decir casi nunca. Pero en la vida de Dios, el alimento que tú produces, la primera visita que la gente hace no es al menú, sino a tu cocina. Entonces, tu vida como ecosistema, ¿a qué se parece? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ustedes saben que dentro de esa foto muchos de ustedes cometieron un error? Que nadie se detuvo a ver lo bueno que hay en la foto. Ahora porque lo mencioné. Nadie resaltó lo bueno que había en la foto. Porque la cantidad de basura que habían hizo que nuestros ojos sean vedados. No me importa lo bueno que pueda haber en la cocina, si con lo que vi a primera instancia. Entonces, tu vida como ecosistema. Ahí están las canciones que no van conforme al diseño de Dios. Ahí están las películas que tú ves que no hacen nada que lo que te ponen. Ahí están los lugares que visitas que te producen un contagio por ecosistema. Miren, esa foto es interesante porque vemos la foto, nos enseña a nosotros una cocina que en ella se produce mucho. Porque tiene todo trate sucio. Pero quien produce no le importa cuidar cómo lo produce. Entonces, ¿cómo nosotros podemos elevar el cuidado de nuestro ecosistema? Porque la verdad de Dios, si no encuentra el ecosistema correcto, no se va a automatizar en nuestras vidas. No se va a automatizar. Tendremos muerte ecosistémica. Tú tendrás evidencia. Entonces, cuando tú le dedicas tiempo a cosas que no van, tú sabes en qué tú inviertes tu tiempo. Por eso nunca me van hoy hablando que no vea novela, que no oiga esto, que no te ponga tal ropa. No, tu ecosistema. Tu ecosistema, cuando tú lo diseñes, es que le va a producir la vida a la semilla de Dios. No lo dije, y es que el ecosistema está diseñado para producir los elementos necesarios para que la semilla que tú pongas ahí, por eso el ecosistema va a traer viento, va a traer agua, va a traer temperatura, porque él está diseñado para dar vida. Tu vida está diseñada para que la verdad de Dios en ella podamos ver el fruto de ella. Pero si tú de manera terca, de manera constante, no te importa qué lugares pisas, qué cosas ves, qué tus ojos miran, qué tus oídos escuchan y en qué ambiente te involucras. Es peligroso esto.
Y tengan cuidado, señores, porque muchos de nosotros hemos logrado la automatización, pero no con la verdad, sino con la mentira. Y de manera automática, a veces, en ambientes de mentiras, se nos importa que nuestras fotos salgan, que me vean a mí en tal ambiente. Porque a mí no me importa lo que nadie diga. Claro. Porque tú no estás interesado en el fruto que está dando la semilla. Todo aquel que no le pone interés al ecosistema es porque él no tiene fe de ver el fruto de lo que está sembrando. Pónganse sobre sus pies, señores, y yo creo que está bueno por hoy. Yo quiero que oremos a Dios. Una de las cosas que... Hay una cosa que yo he hablado constantemente con la hija mía. Cuando estamos haciendo algunos ejercicios de oración, yo le digo, mira, cada vez que ores, después de haber escuchado una enseñanza, trata que la enseñanza te cambie la oración. Para que por lo que pidas es para que lo que escuchaste se haga realidad en tu vida. Y yo quiero que usted incline su rostro y si quiere ni me oiga. Pero con respecto a lo que hoy hemos enseñado, pídale a Dios que esta verdad se haga carne en nosotros. Señor, hemos sido expuestos a tu verdad. Hemos sido expuestos a tu verdad. Y sabemos que tu palabra es verdad. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, pueda encontrar cabida en los corazones de lo que hoy están diciendo presente en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que el asunto del ecosistema, más que ser palabras rebuscadas o más que ser tema de un trimestre, sino que sea un modelo de vida que nosotros podamos expresar, Señor. Ayúdanos, Señor, a que la verdad tuya, Señor, se haga carne en nosotros. Produce en nosotros el sentido de urgencia. El sentido de urgencia, Señor. Así como el coronavirus al principio parecía un virus, pero cuando pasó a la etapa de pandemia, puso que todos los países pusieran su interés en cómo buscar una solución. Permite, Señor, que este rayo de luz que hoy hemos puesto produzca un sentir en las personas que tenga un efecto de pandemia. Que pareciéramos, Señor, ambulancias ansiosas por llevar el paciente al hospital, porque entendemos que un descuido de tiempo puede poner en riesgo la vida que en la ambulancia transita, Señor. Señor, nuestro ecosistema, el descuido y el no importar ponen en riesgo que la vida tuya se exprese en nosotros, Señor. Señor, pone en riesgo que la vida se exprese, Señor. Permite que nosotros podamos poner un nivel de atención alto, Señor, a estas realidades. Para que la verdad tuya, Señor, pueda producir en nosotros conforme al fruto que esta demanda, Señor. Señor, gracias. Amados, nadie usted lo ha visto celebrando 38 años de matrimonio con alguien que murió hace 15 años. ¿Verdad que no? Porque lo único con la que se pasa tiempo es con lo que está vivo. Lo único que se cuida es lo que está vivo. Lo muerto no se cuida. Por lo tanto, si en usted está la vida de Dios, ponga la urgencia a esto. Ponga la intención. Porque la creación está esperando ver el fruto de que los hijos de Dios expresen la vida de Él.
Muy buenas noches. Gracias.